Continuamos nuestra plática con Aldo Flores, secretario general del Foro Internacional de Energía, y creo que valdría la pena que nos hablaras, Aldo, para los que no están tan relacionados con el mundo de energía, cuáles son tus labores a nivel internacional y cuál es el liderazgo que llevas y qué hace la institución en la que participas, ¿no? El Foro Internacional de Energía es una organización de 70 países que representan el 90% del mercado mundial de petróleo y gas, y están los principales actores del mercado. El consejo al que yo le rindo cuentas tiene a los 22 más grandes productores y consumidores del mundo: Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Alemania, Arabia Saudí, Irán. Es un consejo muy diverso, con países de todos los rincones del mundo, que están comprometidos con sostener un proceso de diálogo, de generación de confianza, de acercamiento, para tratar de resolver desafíos en el sector energético que son muy importantes para todos: la estabilidad energética, la sustentabilidad del sector, la transparencia misma. El foro fue creado con la idea de que el nivel y la calidad de la conversación, del diálogo entre productores y consumidores era muy escaso. Surgió en una crisis del mercado, que fue cuando la guerra del Golfo Pérsico, Irak invadió Kuwait y se pusieron en riesgo 4,5 millones de barriles del mercado, y bueno, el tema de seguridad energética está muy alto en la agenda. Y es convocado el foro en momentos de crisis, sin duda, pero también existe y se creó para darle continuidad a esta conversación, a esta agenda. Tenemos programas de trabajo con la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, participamos en el proceso del G20, en el Grupo de Trabajo de Energía. En fin, en un número grande de procesos internacionales de conversación y negociación sobre el sector energético, en el que teníamos que apoyar a los países miembros y fomentar la estabilidad y la transparencia de los mercados energéticos. Bueno, pues es una parte muy importante el tema de información, el tema de las discusiones, el tema de intercambio de ideas, y en mi punto de vista una de las cosas que más adolecemos en el país, porque el tema energético se llena de muchas pasiones, se llena de comentarios de múltiples expertos que aparecen cada vez que hay una posibilidad de hablar de este tema. Y es importante ir aterrizando las discusiones, y creo que de lo que mucho he escuchado y leído de ti, eres una persona que aterriza los puntos claramente, quitando todas las especulaciones que hay encima. Una de ellas es considerar a México y su economía como una economía petrolizada, ¿no? En ese sentido. Y hemos utilizado los energéticos, específicamente al petróleo, como siempre una gran herramienta para hablar de grandes expectativas, pero también una gran herramienta para decir por qué no suceden las cosas o por qué estamos batallando. En ese sentido, me gustaría que nos pudieras platicar qué mitos debemos de quitarnos de encima como mexicanos a la hora de entender el sector energía y nuestra relación con el mundo, y qué realidades sí tenemos que enfrentar para ir alimentando más nuestras conversaciones en este sentido. Bueno, el primero es mito, que creo que lo es cada vez menos, es que México depende del petróleo como dependía antes del petróleo. Hace 30 años, cerca de 9 de cada 10 dólares que México exportaba provenían del petróleo, o que México recibía por sus exportaciones. Ahora provienen de las manufacturas. Esta es una economía mucho menos vulnerable al petróleo. Pero sí existe una narrativa en la que la mayoría de los mexicanos crecimos, que ubica al petróleo como el centro de toda una estrategia de desarrollo y como parte del futuro y el bienestar de todos los mexicanos. Y eso no es posible. El sector petrolero, el sector energético, fundamental como es un sector, es una industria. Ni nos resolvió los problemas en el pasado de desarrollo económico, de desigualdad del ingreso, de la agenda social, de inversión, de generar un sector productivo mucho más sofisticado, ni lo podrá hacer en el futuro. Es un sector que apoya al resto de la economía. Es un sector más, ¿no? Exacto, no es comienzo y fin, es parte de una economía diversificada. Creo que hablando de estos grandes temas que le interesan a la opinión pública, invariablemente creo que tenemos que poner en la agenda
el gas convencional o no convencional y las famosas técnicas de fracking para extraerlo. Creo que tu opinión en este sentido debería ser muy importante, ya que ya pasaron unos años desde que estas tecnologías han estado desarrollándose, ya podemos ver resultados muy claros. ¿Cuál podría ser, después de estos años, tus conclusiones sobre lo que ha sucedido en temas de extracción de gas no convencional por las técnicas de fracking? Hablemos de si es rentable o no rentable, si lo seguirán viendo la producción crecer o lo vamos a ver disminuirse. ¿Cuáles son tus conclusiones después de estos años? Bueno, mira, lo primero es que esta no es una tecnología precisamente nueva. Esta fractura de formaciones geológicas donde está este petróleo proviene desde los 40, si no es que más atrás. El desafío era hacerlo de manera económica. Y bueno, sí, hubo evolución tecnológica y un aumento en los precios tal que motivó la búsqueda de nuevos, de la forma de hacer más eficiente el método de explotación de este tipo de yacimientos, y fue que se hizo ahora este milagro prácticamente del aumento de la producción en Estados Unidos. Nadie lo vio venir, nadie esperaba que fuera esa magnitud. De hecho, es un aumento histórico para el sector petrolero. Jamás habíamos visto un aumento en la producción como en Estados Unidos. Lecciones, bueno, pues es un sector mucho más dinámico de lo que imaginamos. En muy poco tiempo, los productores en Estados Unidos aprendieron a elevar su productividad, a reducir costos, a ser mucho más flexibles. Eso explica que la oferta continuara creciendo, aún en un entorno en que los precios venían bajando. También sabemos que hay ahora muchos productores que no van a sobrevivir en este nivel de precios, que estas tecnologías no funcionan automáticamente en todos lados, cada formación geológica es distinta, y habría que añadir que más allá del desafío técnico, existe algo que es muy común mencionar en la industria petrolera, que son los riesgos no bajo tierra, sino arriba de tierra. Los riesgos que corresponden al régimen de regulación, al régimen institucional, al marco de inversión, a la política, a los intereses de la sociedad legítimos sobre cómo trabaja el sector. Y bueno, en cada municipio, en cada estado de la Unión Americana, esa constelación de factores es distinta. Entonces, geología más el marco de inversión se combinan para determinar la rentabilidad del sector. Entonces, de este ambiente de precios no serán los mismos miles de empresas o productores que sobrevivan, son menos, porque además en estos precios no todas las formaciones geológicas son igualmente rentables. Creo que es muy importante esta parte de considerar esta situación como empresas, y eso puede quitar un poco la neblina que existe sobre grandes conspiraciones políticas y movimientos oscuros que hacen que esto funcione. Sí, al final de cuentas hay que entender que hay empresas buscando utilidad, y si no existe la utilidad no estarán ahí. Para ir un poco también suavizando estas discusiones. Por último, Aldo, si me lo permites en esta sección, me gustaría hablar de otro de los temas que son muy complejos por las diversas opiniones y mitos que existen, y es en la parte eléctrica de las energías renovables. Sí. México optó meterse en la ley de transición energética y antes con la ley de la industria eléctrica al impulso de las energías renovables a través de un mecanismo llamados los certificados de energías limpias, en los cuales se establecen metas y van a ser un mecanismo para impulsarlas. ¿Cuál es tu opinión a través de este mecanismo para incentivar las energías renovables? ¿Crees que van a tener un efecto importante? ¿Crees que deberían adoptarse otros tipos de mecanismos para impulsar las energías renovables, o el mismo mercado debería demandar sobre ellas? Pues, bueno, aquí hay dos cosas. El mercado por sí mismo todavía no está dando una señal lo suficientemente fuerte para el impulso de las renovables. Y nos debe importar, porque las renovables, como añadido al conjunto de fuentes que utilizamos para aportar servicios eléctricos en todo el país, deben ser bienvenidas, fortalecen al sector, pero además nos ayudan a proporcionar energía más limpia. Esa limpieza es bienvenida y tiene que promoverse, y en el mercado en México todavía no le hemos dado el suficiente valor. Entonces, mecanismos como estos ayudan a generar ese valor y esos incentivos.
Con todo hay que tener expectativas razonables sobre lo que estos mecanismos pueden lograr, porque hay experiencias en el mundo en los que un desajuste, una elección no bien intencionada, pero en última instancia no muy acorde con la realidad de la toma de decisiones de quienes toman inversiones, pues puede derivar en que no aumente la inversión en este tipo de energías por suficiente tiempo. Lo cierto es que soluciones que no descansan en la realidad o que no toman en cuenta la realidad del mercado, ¿cómo se dice? El último juicio, que es el del mercado sobre si es rentable o no, y que se apoyan demasiado en incentivos fiscales, no son duraderas en el largo plazo. Entonces estos certificados tienen que tomar en cuenta esos dos factores para ser exitosos. Bueno, la última subasta que hizo CFE sobre esto marcó el primer certificado de energías limpias como una referencia para lo que va a suceder en 2018. Falta mucho y en cuestiones de energía 1 año y medio es bastante. Marcaron $70 por megawatt. Fue una buena noticia para energía eólica, fue una muy mala noticia para energía solar, y creo que eso complementa lo que estás comentando. El mercado irá diciendo si son factibles o no, y tendremos que tener cuidado para no caer en un problema de competitividad para nuestras mismas empresas, ¿no? Correcto. Muy bien, Lothar. Te agradezco bastante esta conversación en esta cápsula y pasamos a hablar temas locales.